¿Ven la pantalla compartida? Sí. Ok, gracias. De estas vamos a hacer dos, ¿ya? Vamos a hacer la número 3. No, perdón, vamos a hacer la número 5. La número 5 y la número 7. Las 5 y las 7. No sé si tendrán por ahí un lapicito, una hojita, un cuaderno donde puedan practicar ¿cierto? Ordenar las oraciones de la número 5 y la número 7. Entonces le voy a dar unos 4 minutitos para ver si es que logran crear una oración ordenada con las palabras que se entregan acá, en las 5 y en las 7. Recuerden que, como lo hablamos en la clase anterior, una oración debe llevar sujeto, verbo, complemento. Bien, vamos a ver. Lo importante es que ustedes traten de practicar estos ejercicios. Ya, vamos a ver entonces la número 5. ¿Alguien podría leerme la oración ordenada de la número 5? Yeah, very funny. Funny. Ya, no importa la pronunciación. Entonces, usted me señala de que hay, esa es la primera, la I, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto, muy bien. Ese es el sujeto de la oración. Está representado este sujeto por un pronombre personal, ¿verdad? Dijimos que el sujeto puede ser un pronombre personal, el nombre de una persona, un objeto, un animal, etcétera, ¿cierto? Y en este caso nosotros tenemos un pronombre personal que es I y significa yo. Luego de ello, la compañera, ¿cierto?, que nos leyó la oración, fijó el verbo de la oración. Y en este caso señaló, ¿cierto?, que el verbo es am. Lo que sigue al sujeto I sería am. ¿Ya? Y finalmente utilizó, ¿cierto?,
la palabra very y funny para terminar de completar la oración. Entonces quedó la oración como I am very funny. Ahí está perfectamente hecha la oración, ordenada, con su sujeto al principio, con el verbo al medio, y, ¿cierto?, la última parte que sería el complemento. En la número 7, ¿cómo quedaría nuestra oración ordenada? ¿No hay respuestas? Bien, vamos viendo cuál de las palabras que se les presentan acá creen ustedes que es el sujeto de la oración. School. Muy bien. School la vamos a poner al principio entonces. School significa escuela, ¿cierto? Estamos hablando de una cosa. School. Luego del sujeto, una vez identificado el sujeto, nosotros vamos a poner el verbo. ¿Cuál sería el verbo entre at, ends y 425? Ends. Ends. Muy bien. Entonces tenemos school, ends, y luego ya, es cierto, tenemos lo que es el complemento at 4:25. Tenemos sujeto, school, verbo ends, at 4:25 sería el complemento. ¿Y qué señala esta oración? Que la escuela termina a las 4:25, o las clases terminan a las 4:25. ¿Ya? La anterior dice, I am very funny. Yo soy muy gracioso, dice la oración. ¿Ya? Ahora, para poder desarrollar este tipo de actividades, ¿cierto? Primero debemos tener claro qué es un sujeto, qué es un verbo y qué es un complemento, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Pero también, ¿cierto? Debo conocer un poquito de palabras y vocabulario, que es una, creo, de las falencias más grandes que podemos tener algunos estudiantes de inglés, ¿ya? No conocer vocabulario, palabras, verbos, etcétera, ¿ya? Con eso, ¿cierto? Yo obviamente seré capaz, tendré la habilidad de poder generar o crear oraciones ordenadas y de manera coherente, ¿ya? Bien. Ya, les voy a compartir ahora el contenido sobre lo que es el verbo to be, ¿ya? El verbo to be es uno de los primeros verbos que se le enseñan a los estudiantes de inglés, ¿ok? Es un verbo irregular. Sus significados en español son ser y estar. O sea, toma dos significados en español. Ser, estar, ¿ya? Ahora, este verbo to be no va incluido dentro de la oración sujeto, verbo, complemento. Donde dice verbo en la oración, no va contemplado be, como aparece acá en la pantalla, sino más bien van contemplados tres mini verbos que nacen del verbo to be, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, en la oración
vuelvo a repetir, nosotros encontramos tres elementos, un sujeto, un verbo y un complemento. Y en el caso del verbo to be, nosotros tenemos tres miniverbos que vamos a usar dentro de la oración. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos tres verbos? En esta fila del medio, si pueden ver acá, tenemos am, que es parte del verbo to be. Tenemos are, y tenemos is. Esos tres nacen del verbo to be, ¿ya? Son parte de él y son los que van en la oración. Cuando digo oración, vuelvo a repetir, digo sujeto, verbo, complemento. Donde va el verbo, nosotros vamos a utilizar el am, el are o el is, ¿ya? Cuando queramos, por supuesto, hacer referencia a los significados de ser y de estar, ¿ya? Ahora, ¿qué me presenta esta gráfica aquí? Lo que le estoy mostrando yo. Me presenta la conjugación, o sea, la unión entre el pronombre personal, que ya los vimos también en la clase anterior, estos que están acá, y el verbo to be, o sea, estos que les presenté recién. Una conjugación significa unión entre pronombre personal y verbo, ¿ok? Eso es conjugar. Poner pronombre personal y al ladito poner un verbo. O sea, sujeto, verbo. En este caso, nosotros estamos viendo lo que es el verbo to be y lo estamos conjugando entonces con los mini verbos que nacen del to be, como es el am, el are y el is. ¿Ya? Y aquí nos dan, en la fila del medio, nos indican, ¿cierto?, la forma larga de la conjugación del verbo to be. Tenemos I am, tenemos you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Esta entonces es la conjugación del verbo to be con todos los pronombres personales. ¿Ya? Aclarando un poco lo que es el significado del verbo to be, ambos, o sea, los tres verbos que tenemos acá, perdón, utilizan el significado en español de ser y de estar. ¿Ya? Su significado, ¿de qué va a depender? Va a depender de con la persona con la cual esté conjugada. ¿Ah? O sea, con el pronombre personal que nosotros conjuguemos a ese verbo. Por ejemplo, si usted dice I am, la conjugación entre ese pronombre y el verbo am, en español daría como resultado yo soy o yo estoy. ¿Ya? O sea, toma los dos significados del verbo to be, que son ser y estar. Entonces, cada vez que conjuguemos el verbo to be, con ese pronombre personal va a tomar dos significados. En el caso de I am, dijimos que es yo soy y yo estoy. Yo soy y yo estoy. Cuando usted dice I am, dice, en realidad dice yo soy o yo estoy. Eso es lo que está diciendo en español. ¿Ya? El soy viene del significado ser y el estoy viene del significado estar. ¿Ok? Entonces podemos, ya aprendiendo esto, podemos empezar a crear un sinfín de oraciones relacionadas a yo soy y yo estoy. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, puedo decir I am César. Yo soy César. I am in my house. Yo estoy en mi casa. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Obviamente, el significado de soy o estoy va a depender, ¿cierto?, de lo que yo quiera, de lo que yo quiera comunicar.
¿Ya? Vamos a ver entonces el you are. Ya. Me estaban preguntando por esta clase si le iba a hacer o no, pero al parecer hay jóvenes que no, o estudiantes que no se han conectado. Ya, entonces vamos al segundo. Acá decimos you are. ¿Qué significado tomaría el you are en español? Ya que conocemos que you es tú, ¿cierto? Y sabemos que el are viene del verbo to be, que significa ser y estar. Entonces nosotros Tú, podríamos señalar acá qué significa. tú eres o estás. Muy bien. Tú eres o tú estás. Entonces, el are, ¿cierto? También al conjugarlo con you, toma los dos significados de ser y estar. Si digo you are, estamos diciendo entonces tú eres o tú estás. De ser y de estar. Tomamos los dos significados. ¿Ya? Luego viene la conjugación he is. Ah, por otro lado, estas conjugaciones siempre van de la misma forma. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el I siempre va con am. ¿Ya? El you siempre va con are. El he y el she y el it siempre van a ir con is. Esto quiere decir que no puedo decir, por ejemplo, no puedo utilizar el you con is. Eso estaría incorrecto. ¿Ok? No puedo decir you is o you am. Entonces, seguimos acá con he is. Acá decimos en español él es o él está. ¿Ya? Tenemos también con she is, ella es o ella está. Y con el it y el is decimos eso o esa es, eso o esa está. ¿Ya? Acuérdense que el it hace referencia a lo que es animal o cosa. Bien, y en la parte de abajo tenemos we are, nosotros somos, we are, nosotros estamos. You, ustedes, are, son, o ustedes están. Y tenemos they are, ellos son, ellos están. Tenemos las formas singulares acá arriba, esas son las formas singulares, y acá abajo tenemos las formas plurales, ¿ya? Singular, ¿por qué? El I, el you, el he, el she y el it hablan solo de una persona, o de una cosa, o de un animal, ¿ok? Y los de abajo, we, you, they, como son en plural, hablan de varias personas, varios animales o varias cosas, ¿ya? Eh, mm, si me disculpan un segundo, que me dicen que hay varios esperando afuera, pero no me ha llegado invitación de entrar a la sala. Qué extraño. Mm.
Ya. Si tienen dudas o consultas, me las van haciendo para que aclaremos al instante, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo, estamos conjugando el verbo to be con los pronombres personales, ¿ya? El verbo to be está compuesto por 3 mini verbos, los cuales van dentro de la oración. Tenemos el am, el is y el are, ¿ok? Acá me presentaron, ¿cierto? Estábamos conversando de la conjugación que corresponde para cada uno de ellos. Como por ejemplo, dijimos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. También dijimos que esta conjugación en cada uno de ellos toma dos significados, uno de ser y uno de estar. Por ejemplo, dijimos en I am, significado en español, yo soy, yo estoy. Con you are, tú eres, tú estás. Con he is, él es o él está. She is, ella es, ella está. It is, eso o esa es o está. Tenemos también we are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son o ustedes están. Y tenemos they are, ellos son o ellos están. ¿Ya? Entonces, en cada una de esas conjugaciones, tomamos dos significados de ser y estar. ¿Ya? Ahora, lo que ven en la última fila de acá, donde dice short form, es la forma abreviada que se le da en inglés a las conjugaciones que vimos acá. Por ejemplo, en esta parte digo I am, aquí si yo lo abrevio o lo junto, esas dos palabras, me queda I'm, esto de aquí, ¿ya? En inglés es muy usual hacer abreviaciones, o sea, juntar dos palabras, ¿cierto? Para acortarlas, como les presento, ¿cierto? Acá en este caso. Entonces, si yo abrevio o yo junto I am, me va a quedar I'm. No cambia su significado, sigue siendo lo mismo, ¿ya? En you are, abreviado o juntito sería you are, como lo ven acá. Luego tenemos he is, his. Luego aparece she is, she's. Y tenemos también it is, its, ¿ya? Estas abreviaciones, por lo general, se ocupan más en el speaking, o sea, al hablar, ¿ya? Y la forma larga, que es esta que está acá, esta se ocupa más en la forma escrita. Al momento, ¿cierto?, de escribir, yo por lo general lo hago con esta forma. O sea, en inglés, ¿no? Yo personalmente, sino que en inglés, por lo general utilizamos la forma larga y no la forma corta que se utiliza básicamente, ¿cierto?, para el speaking, cuando hablamos, ¿no? Y las abreviaciones de los que están aquí abajo, de las formas plurales, serían el we con el are, quedaría como we're, el you con el are, quedaría como you're, y el they con el are quedaría como they're. ¿Ya? Aquí podemos observar que tenemos dos pronombres personales iguales, como en el caso de you. Y abajo tenemos otro you. ¿Cuál es la diferencia entonces de estos? Que este you es singular y vamos a hacer referencia siempre a una persona, tú, ¿ya? Y el de abajo es plural y se refiere a ustedes, ¿ya? Esa es principalmente la diferencia entre los dos you y por qué se repiten, ¿cierto?, en los pronombres personales. ¿Alguna consulta con esto?
Depende del complemento de la oración. Uno se da cuenta que el you es singular y plural. Correcto. Depende exclusivamente de lo que yo quiera señalar, ¿cierto? De lo que yo quiera decir y el mensaje que quiera entregar, ¿ya? Em, ok. Disculpen que me están hablando para final el tema de que hay algunos alumnos que no pueden ingresar a la clase. ¿Usted César, diga? César, soy el profesor Juan Carlos. Ah, dime. Estoy yo aceptando a los estudiantes. Ya estoy hablando con algunos alumnos y acabo de ingresar a algunos, así que tú preocúpate de eso y yo acepto a los demás. Ya, vale, gracias. ¿Ok? Yo entré recién, profesor, me costó mucho. Ya. Me parece, no, no sé, porque yo termino la clase anterior, ¿ya? Entonces seguramente quedaron algunos conectados en la clase anterior, no sé si me ocurre. Yo quedé conectada, por eso me costó, yo creo. Posiblemente. Entonces había que eh, cerrar la clase anterior para unirse a esta otra. Bien, entonces, ¿alguna consulta respecto a la oración afirmativa? O sea, a la unión entre pronombre personal y verbo to be. Bien. Avanzamos entonces a la siguiente actividad, a la siguiente diapositiva. Vamos a presentar acá la forma negativa del verbo to be. O sea, cómo vamos a formar una oración negativa usando lo que es el verbo to be, el am, el is y el are. ¿Ya? Eh, para esto vamos a utilizar la misma conjugación que hicimos en la afirmación, en la oración afirmativa, el I am, el you are, el he is, el she is y el it is, para eh, formar la oración negativa. ¿Ya? Nosotros tenemos acá la conexión o la abreviación del verbo to be. Ahí tenemos el I am, el you are está acá en segundo lugar, el he is, el she is, el it is, etcétera, están todos acá conjugados. Ahora, la diferencia que existe en esta oración es que nosotros vamos a agregar al ladito del verbo to be el not. ¿Ya? De esa manera, nosotros logramos crear oraciones negativas con el verbo to be. ¿Ok? Ahora, esto que está acá, el aren't y el isn't, ya están con la negación not. ¿Ya? Esto sería, por ejemplo, lo mismo, el aren't es lo mismo que decir are not. ¿Ya? Pero la diferencia es que este está abreviado. O sea, usamos el are not, esas dos palabras, para juntarlos y nos queda como aren't. ¿Ya? Se abrevian esas dos palabras, se juntan. Lo mismo pasó con isn't. La forma original de esta frase es is not. ¿Ya? Y al unir is not, nos quedaría entonces como isn't. El único que no se puede abreviar
estos tres verbos to be, el am, el is y el are, es el am, ¿ya? El am con el not, estos dos yo no los puedo abreviar. Estos no podrían quedar como de esta forma. Amt, ese no existe. ¿Ok? Pero sí podemos aplicar la abreviación que aprendimos en la diapositiva anterior con I am, los conecto, ¿cierto? Los abrevio y me queda I. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta respecto a esto? Entonces, quedaríamos como en la forma corta, abreviada del verbo to be en negación, sería I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Y tenemos también en las formas plurales, tenemos we aren't, you aren't y they aren't. ¿Ok? La abreviación para are not y el is not es igual para todos los pronombres personales. Ya no va a variar su forma abreviada, va a ser siempre igual. O sea, el aren't siempre va a ser de esta forma, con todos los pronombres personales, y el isn't lo mismo. ¿Ya? Ahora, si yo digo, por ejemplo, en español, perdón, en afirmación, I am a teacher. Yo soy profesor. I am a teacher. ¿Cómo podrían ustedes transformar esa oración a negativa? I am not. Muy bien. Diríamos entonces, I am not a teacher. Sería la formación negativa de la oración I am a teacher. Excelente. Y si digo, she is my friend, ¿cómo podríamos transformar esa a negación? She is my friend. She is my friend. Sería cierto entonces la oración afirmativa. ¿Cómo transformaríamos esta en oración negativa? She is not my friends. Ok, muy bien. La compañera dice entonces, utilizó la forma separada de is not. ¿Ya? Dijo, she is not my friend. Eso está correcto. Podríamos haber usado también la forma abreviada, como en el caso de is not, isn't. She isn't my friend. Pero está correctísimo de la forma en que usted lo señaló. She is not my friend. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Sobre afirmativo, sobre negativo. No, perfecto. Vamos entonces a trabajar el verbo to be en forma interrogativa. El verbo to be en forma interrogativa quiere decir, ¿cierto?, cómo voy a realizar las preguntas usando am, is y are. ¿Ya? Esto es importante que podamos entender, ¿cierto?, los elementos que llevan esta oración, ¿ya? El orden para realizar una
pregunta con el verbo to be. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en relación a esta oración, a la afirmativa, donde dijimos, ¿cierto?, que la conjugación o la unión entre el verbo to be y el pronombre es I am, you are, he is. Si ustedes se fijan en ese orden y lo comparan con el orden de la interrogativa, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, de que están cambiadas. O sea, estamos primero con el verbo to be acá. Aquí estamos con el verbo to be. Y acá estamos con los pronombres personales. Eso quiere decir que yo voy a invertir en la pregunta, yo voy a invertir el sujeto con el verbo. En vez de poner el sujeto al principio, voy a poner el verbo al principio y después, ¿cierto?, vamos a ubicar lo que es el sujeto de la oración. ¿Ya? Que en este caso el sujeto está representado por un pronombre personal. Entonces, ¿cómo quedaría la interrogación? Yo digo am I? Are you? Is he? Is she? Is it? ¿Ya? O sea, ubicamos primero lo que es el verbo to be y luego ubicamos lo que es el pronombre personal o el sujeto de la oración. ¿Ya? Tenemos en las formas plurales el are acá abajito. Y esto, ¿cierto?, formando la pregunta con los pronombres we, you, they. Are we? Are you? Are they? Una vez que ustedes hagan esta estructura, entonces ya están en presencia de una oración interrogativa. Ahora, ¿qué aparece aquí al principio? Aparece lo que vimos en la clase del sábado anterior. Las palabras interrogativas, ¿verdad? Que ya vimos su funcionalidad y en qué momento nosotros debemos hacer uso de ellas. Y, ¿cierto? También para qué nos sirven, ¿verdad? Específicamente, ¿para qué sirve el what? ¿Para qué sirve el where, el when, el who, el how all y el why? Recordar, ¿cierto?, que estas siempre van a ir al principio de una pregunta. ¿Ok? Y estas, obviamente, para recordar lo que dijimos ese sábado, estas requieren de mayor información específica respecto a algo o a alguien. ¿Ya? Nosotros podemos eliminar esto. Podemos eliminar esto. Si lo sacamos, acá igual nos va a quedar una oración interrogativa. ¿Ya? Si solamente dejamos el verbo to be al lado del pronombre personal, o sea, y después el pronombre personal, igual va a quedar como interrogativa. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos formar una pregunta con are you diciendo are you my student? ¿Eres tú mi estudiante? Este tipo de preguntas que empiezan solo con el verbo to be, como en el ejemplo que les di recién, requieren de una respuesta mucho más acotada como yes y no. ¿Ok? Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿are you my student? Usted me puede responder yes o me puede responder no. ¿Ya? Pero, si yo agrego una palabra interrogativa al are you, por ejemplo, como una de estas que están acá, entonces la respuesta ya no va a ser acotada como yes y no, sino que vamos a tener que estructurar una respuesta mucho más completa, ¿ya? Por ejemplo, si utilizo el who are you, who are you, y hago esa pregunta, ¿no? Usted no me va a decir yes o no, sino que la respuesta va a ser de otra forma, me va a entregar mayor información.
¿Alguien podría, de los que están presentes, responder la pregunta Who are you? Si es que la entiende. O ¿cuál es su significado en inglés? O sea, en español, perdón. Who are you? ¿Quién eres? La pregunta sería, ¿quién eres tú? Who are you? Entonces, obviamente, la respuesta que ustedes me van a dar a esa pregunta no es yes ni no, sino más bien me van a decir I am, con el mismo verbo to be de acá, ¿cierto? Con la conjugación entre yo y am, yo soy, I am, y me van a decir su nombre. I am César, I am Raúl, I am Juan Carlos, no sé. ¿Verdad? Entonces, tenemos que notar la diferencia cuando hacemos una pregunta con una palabra interrogativa, como estas que están acá, y cuando hacemos una pregunta cortando, ¿cierto? O empezando con lo que es el verbo to be solamente. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda respecto a esta forma interrogativa del verbo to be? Bien, avanzamos entonces con lo que son las preguntas yes, no questions y answers. Vamos a ver aquellas preguntas, ¿cierto?, que requieren de respuestas yes y no, que le estaba señalando en la diapositiva anterior. Por ejemplo, alguien te pregunta a ti, ¿Are you 12 years old? ¿Tienes 12 años de edad? ¿Are you 12 years old? Posibles respuestas entonces, yes, I am, o no, I am not. A esto de acá, nosotros le llamamos respuestas cortas, ¿ya? Donde solo utilizamos el yes y el no, más el sujeto y el verbo to be, en este caso el am, ¿ya? En el segundo ejemplo, dice, ¿is she a student? ¿Es ella estudiante? Se responde, no, she isn't, en el caso, por supuesto, de que no sea estudiante, como se ve en la imagen, ¿verdad? La imagen me da información respecto a eso. Pero, ¿qué pasa si la respuesta es positiva y no negativa? Si yo les pregunto a ustedes, ¿is she a student? Y realmente ella sí es estudiante, ¿cómo me responderían en inglés esta pregunta? Si es que hay alguien por ahí que tenga alguna idea. Yes. Yes, She she is. is. Perfecto. Muy bien, correctísimo. El pronombre personal que nosotros usemos en la respuesta debe ser el mismo que está en la pregunta. ¿Ya? Aquí la pregunta es, ¿is she a student? El pronombre es she. Si lo ven acá, está aquí mismo también en la respuesta, she. Y también vamos a usar el mismo verbo to be que está en la pregunta, acá en la respuesta. ¿Ya? Ese is está acá también en la respuesta, pero en forma negativa, isn't. Acá en la otra respuesta tenemos el she, ¿cierto? Que es el mismo que viene de la pregunta, y el is, que es el mismo también que viene de la pregunta, acá. Entonces, si me preguntan, ¿is she? Mi respuesta tiene que ser con she is. Dependiendo, obviamente, si es afirmativa o negativa, voy a decir, por ejemplo, si es afirmativa, voy a decir she is. Si es negativa, voy a decir she isn't. ¿Ya?
En el caso de arriba, ustedes me dicen, bueno, pero arriba está el you y en la respuesta no está el you. ¿Por qué creemos nosotros que pasa esto entonces? Específicamente en este tipo de preguntas. Siempre que ustedes tengan el you acá como sujeto de oración, de la pregunta, entonces la respuesta va a ser con yo, con I, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pregunta dice, ¿Are you 12 years old? ¿Are you, eres tú o tienes tú? Porque te pregunta directamente a ti, ¿cierto? Respecto a tu edad, si tienes 12 años. Entonces yo no puedo poner acá en la respuesta el mismo you de la pregunta, porque como la pregunta viene directamente a mí, entonces debo, por supuesto, señalar el pronombre I que corresponde a yo, ¿ya? Entonces, si alguien me pregunta, ¿Are you 12 years old? Yo acá no puedo decir, yes, you are. Sí, tú eres. Es como responderle el mismo, ¿no? Sobre la edad que él tiene, la persona que me preguntó. Entonces, en este caso, siempre que nosotros tengamos el you dentro de la pregunta, vamos a utilizar como respuesta el I, ¿ya? ¿Qué pasa ahora cuando las preguntas están compuestas con una palabra interrogativa? ¿Qué pasa cuando al principio, cierto, van estas palabras que aprendimos el sábado anterior en clase? Entonces, las respuestas para estas preguntas, como ya les había dicho anteriormente, son un poco más extensas, ¿ya? Mucho más completas. Y obviamente la respuesta va a ir en relación a la palabra interrogativa que va al principio. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, where are they now? La pregunta dice, ¿dónde están ellos ahora? Where are they now? Acá la persona que respondió no me dijo ni yes ni no, sino que me dio una oración completa, tal como lo vimos en la clase anterior, con un sujeto, un verbo y un complemento, ¿ya? De esa forma nosotros vamos a responder a las preguntas que comiencen, ¿cierto?, con palabras interrogativas como where, ¿ya? Entonces, where are they now? ¿Dónde están ellos ahora? Respuesta, they are at the supermarket. Ellos están en el supermercado. Aquí estoy, ¿cierto?, entregando la información específica que me está preguntando el personaje de acá arriba, ¿ya? Otro ejemplo, who is she? Aquí tenemos, ¿cierto?, también que la pregunta empieza con una palabra interrogativa. En este caso es who, que significa quién. Who is she? ¿Quién es ella? Respuesta para esta pregunta con un sujeto, she, con un verbo, is, y con un complemento, Sally. She is Sally. También, ¿cierto?, damos una respuesta totalmente completa. Bien, no sé si tienen alguna duda respecto a esto. Igual en clases más adelante, por supuesto, vamos a practicar esto, vamos a hacer ejercicios y actividades para ir, es cierto, comprendiendo mejor cómo funciona este verbo to be, ¿ya? Entonces pasamos a resumir, vimos el verbo to be en esta clase, ¿cierto? Vimos las tres tipos de oraciones, aquellas que son afirmativas, las que son negativas y las que son interrogativas. O sea, vimos cómo hacer oraciones afirmativas con el am, el is y el are, cómo van conjugadas, ¿cierto?, con el pronombre personal, y también utilizamos la forma abreviada de estas conjugaciones, del am, del is y del are. Vimos también, ¿cierto?, cómo formamos la negación con el verbo to be, y aclaramos que nada más hay que agregarle el not al ladito, y de esa manera, ¿cierto?, ya tenemos una oración negativa. Si digo I am, para decir en negación, digo I am not. Si la oración es
con you are, para decirlo negativo, digo you are not, ¿verdad? Y vimos, ¿cierto?, cuál es la forma abreviada entre el verbo to be y el not. En este caso tenemos el aren't y tenemos el isn't, ¿ya? Y también, obviamente, señalamos que el am y el not no pueden ir juntos, no los podemos abreviar, ¿verdad? Aprendimos también que en la oración interrogativa tenemos dos tipos de preguntas, unas que empiezan solo con el verbo to be y después el sujeto, y otras que dan comienzo, ¿cierto?, con una palabra interrogativa, como las que vimos en clases anteriores. Señalamos también los tipos de respuestas para cada una de las preguntas. Dijimos entonces que para responder yes-no questions, para responder de esta forma, con yes y no, vamos a utilizar, ¿cierto?, las preguntas que empiezan solo con el verbo to be al principio. En este caso, are, you, ¿cierto? Y en el caso del otro ejemplo es is, ¿verdad? Cuando comenzamos las preguntas con el verbo to be, entonces las respuestas van a ser yes y no, tanto afirmativas como negativas. También vimos, ¿cierto?, las otras preguntas que empiezan con palabra interrogativa, ¿ya? Como en el caso de where y el caso de who, ¿ya? Y después de estas palabras interrogativas, ¿cierto?, vamos a ubicar lo que es el verbo to be y el sujeto de la oración, ¿ya? En el caso de estas preguntas que empiezan con palabras interrogativas, las respuestas deben ser completas, ¿ya? Y con mayor información, que obviamente la información que tengamos en la respuesta va a estar totalmente conectada, ¿cierto?, con la palabra interrogativa de la pregunta. Eso sería entonces, en resumen, de lo que vimos sobre el verbo to be. Nos falta poner en práctica esto que aprendimos hoy, ¿ya? Porque la verdad, ¿cierto?, estamos claros que la práctica hace al maestro, así que ya para las próximas clases vamos a estar practicando esto y también lo que vimos anteriormente sobre la estructura de la oración, también lo vamos a practicar con mayor profundidad en clases posteriores. Bueno, lamento, ¿cierto?, el problema que hubo con la conexión de algunos estudiantes. Para la próxima, no sé si se podrá, no sé si está Juan Carlos ahí todavía, que me pueda responder. Mantenerse conectados con la misma clase, o hay que cerrar, no sé, en realidad, pero yo cerré nomás la clase anterior. Sí, está bien, César. Tenías que haber cerrado la clase y haberse Ah, ya. conectado. Sí, sí, está bien. Si no sé qué pasó ahí. Ah, perfecto. Ya. Entonces, claro. Bueno, lamento el impasse que tuvieron algunos estudiantes que no pudieron ingresar con anticipación a la clase. Y obviamente darles las gracias también por su presencia, por escuchar, y también a aquellos que participan, también obviamente motivar al resto a que entren con mayor motivación, ¿cierto?, para participar en el transcurso de la clase. Adriana, Profesor, dígame. ¿podría enviar la clase pasada? Sí, mire, Porque yo como, no estuve, entonces necesito para así poder repasar y claro, poder practicar mucho más. claro, no hay problema. Lo que pasa es que como yo no tenía, bueno, la clase anterior no tenía el sistema para comenzar a grabar las clases, o sea, no aparecía la opción, ¿ya? Pero sí me comprometí con ustedes de realizar el video y enviárselo a través de los encargados para que tengan ese contenido también, sobre todo aquellos que no estuvieron en esa clase, ¿ya? Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien, un gusto de haber estado con ustedes en esta clase.
Gracias, profesor. Gracias, profesor. Que esté muy bien. Profesor.